La paz de Cristo, amadas hermanas, la manada pequeña del Señor Jesucristo en esta tierra, el pueblo que iluminará la tierra debido a la victoria que tendrán para con las tinieblas, en primer lugar para con las tinieblas de sus propias vidas, con el egoísmo, y porque habrán vencido toda tentación a este mundo con sus tentaciones, al enemigo y a ellos mismos. Este pueblo especial que Dios se prepara es lo que impide todavía que el sufrimiento de este mundo termine. Este pueblo especial todavía no ha florecido sobre esta tierra, todavía no está completo su número, todavía el Señor busca con la lámpara a aquellos quienes quieran de verdad amar a Dios de todo corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todos sus poderes, y a su prójimo como ellos mismos. Se trata de aquellos que están dispuestos a recibir la ley del amor escrita en sus corazones, y todavía el Señor no tiene este pueblo. No hablamos de los mártires, sino de un pueblo que conozca a Dios, que lo conozca y que pueda testificar de Él, de su bondad, de su amor, de su justicia, de su verdad, y guardar los 2 mandamientos de amor delante del mundo. Este pueblo especial es lo que el Señor quiere edificar en esta tierra. El simbolismo real del templo una vez construido en esta tierra. Estamos en el día número 338 de guerra en la tierra, de señal mundial que Dios ha levantado en esta tierra, señal de que el tiempo del fin es llegado y que no habrá más dilación, que el mundo se termina, que los eventos finales han comenzado y que el Señor está en el proceso final de edificación del santuario, es decir, de edificación de los 144,000, según el mensaje a Filadelfia. Ellos son el santuario que el Señor quiere levantar en esta tierra. Estamos en el día 338 de guerra, de muerte, de sufrimiento, destrucción. 338 días, son casi 500,000 minutos, un tiempo enorme cuando se le da libertad al enemigo a destruir. Es un tiempo enorme. El Señor, sin embargo, ha levantado oposición al enemigo, y de toda esta guerra podemos ver la lucha entre el bien y el mal, la lucha de Dios en buscar ayuda para el afligido, es decir, la lucha de Dios en escribir su segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo, en los corazones de su iglesia mundial, de la tierra. El Señor está en un proceso de búsqueda, de invitación hacia a toda la humanidad de cambiar. Los ricos de este mundo, los poderosos, pueden pensar que no es para ellos, porque ellos
están demasiado ocupados con sus negocios, pero la invitación realmente es para todos. Todos tienen que dejar su maldad, según escribe en el libro de Isaías. Isaías 64:6 dice: Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías 64:7 dice: Y nadie hay que invoque su nombre, que se despierte para asirse de usted. Por lo cual escondió de nosotros su rostro y nos dejó marchitar en poder de nuestras maldades. La maldad de la humanidad. La maldad de la humanidad, en una sola palabra, es el egoísmo. Jeremías 1:16: Y a causa de toda su maldad, pronunciaré mis juicios contra ellos, quienes me dejaron. Jeremías 2:19: Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán. Y en Jeremías 3:13 dice: Solo reconoce tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. El Señor quiere que la humanidad reconozca su maldad, que la humanidad cambie de corazón, cambie de carácter, cambie de obras. Y la oportunidad de cambiar, las oportunidades de cambiar se están agotando. El Señor ha levantado una grande para toda la tierra, y todos aquellos que meditarán en las obras que están pasando en la tierra y tomarán la verdadera o la correcta decisión, la de sacrificarse, como hemos escuchado esta semana, un joven allá en Ucrania hablando que él ha escogido sacrificarse por aquellos pobres hombres que necesitan su ayuda, y él les estaba llevando la comida. El Señor está hoy en proceso de salvación con la raza humana. Está en proceso de llamado a la gran boda del Cordero. Está invitando a los invitados, está llenando sus atrios de invitados, y todos aquellos que dejan la maldad del egoísmo y escogen hacer obras de bondad, obras altruistas, olvidándose a ellos mismos, todos estos entrarán por la puerta angosta que es Cristo Jesús. Todos entrarán a la boda del Cordero, que representa la salvación de Dios. Y es por eso que el Señor nos ha dado hoy, al comienzo de este día santo de sábado, Primera de Reyes, el capítulo 7 y 8. Primera de Reyes, el capítulo 7, refleja la construcción del templo de Salomón, o la terminación de la construcción del templo construido por Salomón. No es templo de Salomón, sino es de Dios. Y el capítulo 8, que nos interesa de manera especial, dice: Entonces juntó Salomón a los ancianos de Israel y a todas las cabezas de las tribus. Noten, las tribus, nombre que aparece también en el Nuevo Testamento, donde los apóstoles saludan en sus cartas a las 12 tribus de Israel esparcidas en esta tierra. Es un nombre simbólico, el Israel espiritual de Dios en esta tierra, representando a todos aquellos que han conseguido la victoria en la lucha de Jacob, en la misma lucha que Israel o que Jacob tuvo
de reconocer su maldad delante de Dios y conseguir el nombre nuevo, Israel, el que ha luchado con Dios. Mejor dicho, el que luchó consigo mismo y venció. Es el nombre más correcto, porque él simbólicamente luchó con el ángel del Señor, pero en realidad la lucha era consigo mismo. Es la lucha de la Odisea, es la lucha de cada uno consigo mismo para ver la situación real de su alma, para verse a través de los ojos de Dios, para darse cuenta de su carácter, para darse cuenta de su necesidad. Esta la odisea mundial que Dios tiene en esta tierra es toda la humanidad, son todos aquellos que necesitan reconocer que son egoístas y necesitan cambiar, su alma necesita hacer el bien y ellos escogen servir. ¿Y a quién servir hoy? ¿A dónde servir? ¿De dónde saber dónde nos llama Dios? El Señor ha levantado una necesidad en la tierra y benditos los que atienden esta necesidad en Ucrania. Así que vamos a ver el paralelismo de este capítulo 8 con la creación de este pueblo especial. Dice aquí que el Salomón juntó a los ancianos de Israel y a todas las cabezas de las tribus y los príncipes de las familias de los hijos de Israel al rey Salomón en Jerusalén para traer el arca del pacto de Yo Soy de la ciudad de David, que es Sión. Noten, aquí tenemos nombres grandes, nombres conocidos, y sabemos que el Señor Jesucristo se identificó a sí mismo en el simbolismo del nombre de Rey David. El verdadero Rey David es el Señor Jesucristo, pero también el Rey Salomón, su hijo, también representa al Señor Jesucristo. Y la diferencia entre ellos dos es que el Rey Salomón no tuvo guerras durante su dominio, que fue igual de 40 años como el de su padre, 40 años. David quiso construir el templo. El Señor le ha dicho que lo iba a construir Salomón, su hijo. Aquí vemos el deseo de una generación de alcanzar la gracia del Señor y el honor de construir el templo. Y vemos que no esa generación, sino la siguiente, el hijo de David, Salomón, fue él a quien se otorgó el honor de construir ese templo. Vamos a leer algunos versículos más. Dice así: y se juntaron al rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Tanim, el que es el mes séptimo, en el día solemne. Estamos aquí en el día de expiación y notamos cómo el Señor hace todo en su calendario. Él tiene un calendario profético que son sus solemnidades anuales y exactamente en el mes séptimo del año, hablando en entendimiento bíblico, según el calendario de Dios, que es en otoño, el mes séptimo, que es en otoño, entre el mes noveno o décimo del año babilónico, del calendario babilónico. Y vinieron todos los ancianos de Israel
y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca de Yo Soy, y el tabernáculo de la congregación, y todos los vasos sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que a él se había juntado, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Notemos los acontecimientos para el Señor poder conseguir la lluvia tardía, conseguir un pueblo dispuesto, un pueblo limpio, unas vasijas limpias para poder derramar su Espíritu Santo. Notemos aquí lo que debe suceder. En primer lugar, todo Israel tiene que juntarse al rey Salomón, los ancianos de las 12 tribus. Todos tienen que presentarse en el día de expiación. Todos tienen que estar ahí sacrificando a Dios que ovejas, bueyes, que por la multitud no se podían contar. Dice la Biblia que los bueyes y las ovejas, estos sacrificios son las alabanzas de nuestros labios, que deben provenir del mismo corazón. Así que aquí encontramos un pueblo dispuesto, un pueblo limpio de corazón, un pueblo que sacrifica a Dios de continuo. Dice aquí sin poder contar y numerar. Es un pueblo que de continuo, 24 horas al día, en cada momento, está alabando el nombre de Dios por sus vidas. En cada momento están viviendo de una manera agradable delante de Dios. Ellos habrán conseguido la victoria. Aquí se trata de un pueblo de paz, un pueblo que han conseguido la paz de Dios, que es el carácter de Dios en nosotros. Esto es lo que nos reconcilia con el Padre. Cuando Él ve en nosotros el carácter de su Hijo amado que ha dado por nosotros. Esto es que realmente nos da la paz. Y la paz, que es la última bendición de Dios, en la bendición arónica, la paz será conseguida por este pueblo especial, los 144,000, que ellos sacrificarán esos bueyes, entre comillas, estas ovejas, entre comillas, sin límite, es decir, ya no vivirán en egoísmo, ni siquiera por un momento. Todo su vivir será puro amor, amor a Dios, amor al prójimo, será altruismo. Versículo 6. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Yo Soy en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Sabemos que el santuario, el templo que construyó Salomón, es un poco diferente del primer modelo. Este es el segundo modelo que el Señor le ha revelado a Salomón. Entonces, el arca, que tenía 2 querubines, fue introducida debajo de los otros querubines, los otros 2 querubines que habían ahí, llenando todo el lugar santísimo con sus alas abiertas. Y dice que, versículo 7, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus barras por encima.
los querubines, si recordemos nosotros el Salmo 91, habla de los que vivirán a la sombra del Omnipotente, ¿sí? Bajo sus alas, protegidos. Hace directa referencia a estas alas del lugar santísimo. El Señor necesita un pueblo que pueda vivir sin salirse más del lugar santísimo. Un pueblo que simbólicamente o espiritualmente tenga un tal carácter continuo, no como las nubes de la mañana, como dice en Isaías, esto siendo el reproche de Dios al pueblo que hacían unas bondades, luego obraban maldades. Y el Señor ha dicho que su carácter, su bondad es como las nubes de la mañana, que pasan rápido. El Señor necesita un pueblo constante en carácter, como fue el Señor Jesucristo. Y cuando Él conseguirá este pueblo espiritualmente estará escondido en el arca del pacto, en el arca de Dios, debajo de las alas de los querubines, que Dios dice que son sus alas, protegidos por completo de todo mal y peligro, y vencedores sobre el egoísmo y sobre el mundo y sobre el poder de Satanás. Versículo 8. E hicieron salir las varas, que las cabezas de las varas se dejaban ver desde el santuario delante del lugar santísimo, mas no se veían desde afuera, y así se quedaron hasta hoy. En este santuario simbólico, que no tiene más importancia en la tierra sino por su simbolismo, ha permitido el Señor todos esos miles de animales que se murieran, no porque al Señor le gusta la sangre de toros y de bueyes y de ovejas, sino por su simbolismo ha permitido el Señor toda esta escena y todos los 1500 años de sacrificios, por su simbolismo que nosotros necesitamos hoy entender. Entonces, en este simbolismo, el arca del pacto es móvil. El arca del pacto representa el trono de Dios, el trono de la misericordia, que es la parte de arriba, la tapa, sentada sobre una caja en la cual simbólicamente será escondido el pueblo de Dios. En este arca, igual que el arca de Noé, tiene el Señor que esconder a su pueblo espiritualmente, que representa su carácter, para que pueda navegar este arca sin ser quemada en el fin de fuego de este mundo, que será un final terrible. Nadie se escapará con vida, sino los 144,000 que estarán dentro del arca de Dios. No el arca de Noé, de esta vez es el arca de Dios. Y el arca de Dios es Cristo Jesús. El arca es Cristo Jesús. El arca es el carácter de Cristo Jesús. Entonces, en este simbolismo se menciona que las varas que transportaban este objeto simbólico salían del lugar santísimo. ¿Cómo es posible? Es posible porque el arca del pacto, a contrario de lo que el mundo se ha imaginado,
o todos los cristianos de este mundo se han imaginado, el arca del pacto se disponía frente a la entrada del lugar santo al lugar santísimo, no estaba dispuesta para frontal, digamos, estaba orientada hacia el norte. Sabemos que el lugar de Dios simbólicamente es el norte. Y esta arca estaba orientada hacia el norte, de manera que las varas largas que tenían las dos varas que tenían que cargar los sacerdotes sobre sus hombros cuando movían el arca, esas varas quedaban longitudinales, alineadas con la longitud del templo, es decir, del oriente al occidente, del este al oeste. Así estaba orientado el templo, mientras que el arca estaba orientado hacia el norte. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, él se daba vuelta para poder estar frente al arca y quedaba orientado hacia el norte. De esa manera, simbólicamente estaba orientado hacia Dios. Notemos nosotros que el Señor tendrá un pueblo que espiritualmente estará orientado correctamente en su espíritu hacia el verdadero Dios. No adorará más imágenes, más tradiciones, más cosas, enseñanzas de este mundo, falsedades de este mundo. Este lugar santísimo no tenía ventanas para que uno poder mirar hacia afuera, hacia el mundo de pecado, sino aquí representa una convivencia espiritual con el mismo Dios. Y entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y yo y mi Padre viviremos con Él, dice en otra parte. Esto significa que este pueblo de los 144,000 tendrá que obtener una tal victoria sobre sí mismos, de llegar a una tan humildad que el Señor mismo pueda declarar de ellos que son vasijas limpias, vaciadas por completo de la maldad, del egoísmo. Y vamos a ver qué va a pasar con estas vasijas limpias que han traído al santuario, que los sacerdotes traerán al santuario, en el pasado traían al santuario, y que hoy mismo los mismos ministros de Dios, los ángeles, ayudan, ministran a los salvos, ayudan a los salvos a poder vencer, a poder vaciarse, limpiarse y a poder entrar por la puerta angosta en el lugar santísimo. Dice aquí en los versículos siguientes, vamos a leer nada más unos pocos versículos más. En el arca ninguna cosa había más de las 2 tablas de piedra que había ahí puesto Moisés en Horeb, donde yo soy, hizo el pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Notemos que en esta fase final de la obra de Dios en este planeta, que es representada en este punto, en este momento, cuando la gloria
de Yo Soy se ha manifestado y ha morado en este santuario, en este templo que levantó Salomón. En esta configuración, dentro del arca solamente se habían quedado las 2 tablas de piedra. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el maná? ¿Por qué la vara de Aarón no estaban ahí? Más dice, y en el arca ninguna cosa había más de las 2 tablas de piedra que había ahí puesto Moisés en Horeb. Creo que la característica principal de este pueblo dispuesto, los que no verán la muerte, los 144,000, está descrita en el libro de Apocalipsis, donde dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y los mandamientos de Dios simbólicamente, el mundo se los recuerda por las 2 tablas de piedra, pero los 2 mandamientos reales que el universo guarda y que los 144,000 guardarán son los 2 mandamientos de amor que Jesús ha repetido con sus propias palabras. En el Antiguo Testamento, el Señor había dado había descrito el simbolismo de las 2 tablas en estos 2 mandamientos: amor a Dios, amor al prójimo. Pero la característica principal de este pueblo es que ellos prácticamente son representados en estas 2 tablas, porque el Señor ha escrito con su dedo, dice ahí en Éxodo, el dedo de Dios en la Biblia, dice en el libro de Lucas, es el Espíritu Santo. Y el Señor antiguamente ha escrito con su propio dedo las palabras de los 10 mandamientos en las 2 tablas. Esto tiene un simbolismo que lo podemos encontrar aquí. Estas tablas de piedra representan el ser humano. Sabemos también que representa la mente, pero en este entendimiento de salvación, esas 2 tablas de piedra representan el ser humano que ha permitido a Dios usar su dedo para escribir en ellos, para poner de nuevo en ellos su ley de amor. El ser humano es representado por la piedra porque el ser humano ha sido destituido desde Edén del Espíritu Santo que da vida. Pero al conseguir de nuevo la victoria completa sobre sí mismos y a permitir al Espíritu Santo día tras día escribir esta ley de amor de manera completa en sus corazones, ellos llegarán a tener el amor de Dios, llegarán a ser hijos de Dios, hijos del amor, hijos de aquel que se titula el amor, y estos cobrarán vida de esta manera. Ellos, estas piedras son piedras vivas. Piedras vivas son piedras que han sido formadas o, ¿cómo decir?, esculpidas por el Señor, piedras que han cobrado vida al derramar Dios su Espíritu. Sabemos que el Espíritu entrará
en los huesos secos y les dará vidas. Y el Espíritu lo que obra en el ser humano es transformación de la mente, transformación completa para que conozcan y asimilen el carácter de Dios, que es amor. Así que en esta configuración encontramos a los 144,000 escritos por los dos lados, porque las tablas de la ley estaban escritas por ambos lados, estaba repetida la ley, estaba escritas con las mismas palabras de ambos lados. Así que no importa de cuál lado se miraban las tablas, siempre se veía la ley de Dios escrita. Y eso es lo único que había en el arca, en la caja de acacia, cubierta de oro, encima de la cual estaba sentado el trono de Dios. Es por eso que en la Biblia el Salmo dice: siéntate a mi diestra hasta que pondré debajo de tus pies a tus adversarios, a tus enemigos, porque nosotros todos fuimos una vez enemigos de Dios, dice la Biblia, toda la humanidad. Y por eso el Señor necesita transformarnos de enemigos de Dios a través de la reconciliación consigo mismo, a través de Cristo Jesús, en hijos de Dios. Y Pablo llegó a escribir: amados, ahora somos hijos de Dios. Y lo que seremos cuando Cristo venga, no lo sabemos, lo veremos en aquel momento. Así que todos aquellos que quieren entrar en esta escuela de Dios, escuela del lugar santísimo, escuela de purificación, de transformación, es una escuela donde no solamente la mente aprende como en las escuelas de este mundo, sino que el carácter es transformado. Esta es la escuela de Dios. Y todavía la puerta del arca de Dios está abierta. Todavía hay gracia hasta que se decrete el decreto de Apocalipsis 22:11. Vamos a leer unos versículos más. Versículo 10 dice: y como los sacerdotes salieron del santuario, la nube hinchó la casa de Yo Soy. Y los sacerdotes no pudieron estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yo Soy había henchido la casa de Yo Soy. El simbolismo creo que lo comprenden todos. La nube de Yo Soy es su presencia. Recordemos el pilar de nube. La nube representa el Espíritu Santo para nosotros, que será derramado en la medida de la lluvia tardía sobre este pueblo. Este pueblo tendrá el Espíritu Santo, tal como el Señor Jesucristo ha recibido el Espíritu Santo en el bautismo. También hay un segundo sellamiento en el fin del proceso de la lucha contra el pecado. En este fin del proceso, cuando el Señor declarará victoriosos a los 144,000, el Señor derramará la lluvia tardía, el Espíritu Santo, sobre los que han entrado en el arca, solamente sobre los que han entrado en el arca. Estos tendrán por completo el Espíritu Santo y pasarán maravillas en la tierra, milagros nunca vistos. Y este pueblo testificará acerca del amor de Dios delante de todo el mundo.
Eh, entonces dijo Salomón: Yo soy, ha dicho que él habitaría en la oscuridad. ¿Cuál es la oscuridad? Evidentemente hace referencia al ser humano. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel y a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y dijo: Bendito sea yo soy Dios de Israel, que habló de su boca a David mi padre, y con su mano lo ha cumplido, diciendo: Desde el día que saqué mi pueblo Israel de Egipto, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre. Recordemos que los 144,000 tendrán un nombre nuevo escrito en su frente. Aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Entonces aquí encontramos prácticamente el fin de este proceso, que está reflejado también en los 7 sellos. Y ahí tenemos en el capítulo 7 de Apocalipsis, exactamente antes de ese derramar del Espíritu Santo, que es el 7º sello, es decir, después de los primeros 6 sellos, encontramos a este pueblo, a los 144,000, que han sido buscados, ya que al principio dice: no tocad ni los árboles ni nada hasta que pondremos el sello en las frentes de los escogidos. Es obra de los ángeles, como hemos visto aquí. Y al final de este capítulo 7 encontramos a este pueblo sellado. A este pueblo sellado con el proceso terminado. A este pueblo por lo menos escogido. Y luego viene el 7º sello, que vamos a leerlo. Vamos a leer el 7º sello, porque aquí en Primera de Reyes 8 tenemos este hinchar de la nube del Señor, el lugar, el templo entero y el lugar santísimo. Vamos a ver en Apocalipsis 8, Apocalipsis o Revelación capítulo 8, dice aquí: y cuando él hubo abierto el 7º sello, fue hecho silencio en el cielo, como por media hora. También en otoño, en el día de expiación, cuando el pueblo se reunía a la puerta del lugar del santuario, y cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, había silencio. Todo el pueblo estaba en silencio, buscando a ver si le había quedado algún pecado en sus vidas, porque los que se habían quedado con algún pecado tenían que ser cortados de Israel. Así que aquí encontramos silencio en el cielo como por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Solamente se menciona que recibieron las trompetas, pero vamos a ver ahora la descripción de este 7º sello. Y otro ángel vino y se puso de pie delante del altar, teniendo un incensario de oro. Sabemos que el sumo sacerdote usaba este incensario en el lugar santísimo. Un incensario de oro. Y fueronle dados muchos inciensos para que ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro, el cual estaba delante del trono. Noten, en Revelación dice que el altar de oro, así lo nombra aquí, el altar de oro, estaba delante del trono.
el altar de oro en realidad estaba no delante, sino del lado del arca, que representa el trono de Dios. Estaba del lado y no estaba en el lugar santísimo, estaba en el lugar santo. ¿Por qué dice aquí que se le ha dado incienso, que son las oraciones de todos los santos, para ofrecerlas en el altar sobre el altar de oro, el cual estaba delante del trono? ¿Cómo es posible que delante del arca hubiera un altar de oro, que es el lugar donde se quema el incienso simbólicamente? Quemar el incienso simbólicamente, pero en realidad representa las oraciones que el Señor Jesucristo coloca delante del Padre. Él las ennoblece, las limpia, con su sangre, y las presenta delante del Padre. En este caso ya no es necesario, el pueblo ha conseguido la victoria. Este incienso es puro. Este incienso, el Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote misericordioso que el Padre ha colocado delante de su trono, el Señor Jesucristo simbólicamente tiene un incensario que en el libro de Apocalipsis aparece, y sabemos, aparece aquí en este capítulo. Dice: y otro ángel vino y se puso de pie delante del altar teniendo un incensario de oro. Sabemos que el único ángel que tiene incensario, ángel siendo una palabra genérica que representa, que significa mensajero, y muchas veces en el Antiguo Testamento el ángel del Señor, el ángel en singular, siempre ha sido el Señor Jesucristo. El ángel que luchó con Jacob era el Señor Jesucristo. El ángel que le apareció varias veces, apareció a Josué, apareció a muchos, a Gedeón, era el Señor Jesucristo. Así que aquí encontramos otra vez el ángel en singular. Lo único que podemos sospechar es que se trata del Señor Jesucristo. Y este ángel, que en Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel, Ezequiel 9, en Ezequiel capítulo 9, encontramos aquí también un ángel que era diferente de los otros ángeles que aparecen aquí. El ángel se nombra aquí varón, vestido de lienzos, es decir, de blanco, y tenía una escribanía, dice aquí, escribanía de escribano, Ezequiel 9:2. Y este ángel tenía que poner el sello en las frentes de los 144,000. Describe el mismo proceso del sellamiento y describe a aquellos que serán marcados. Dice: a todos aquellos, vamos a leer el versículo 4. Y le dijo: yo soy, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén. Y vamos a comprender por esta vez que el Jerusalén representa a la humanidad, pero en sentido de que a los que conocen a Dios, al pueblo conocedor también de Biblia, de su palabra,
de este mundo, pero del mundo entero, pasa por medio de la ciudad, por medio de la Jerusalén, y pon una marca en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen. Aquí creo que no se trata solo de las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad. Aquí no precisa, no dice de la ciudad, pero se trata de todo el mal que se hace en medio de la tierra, en toda la tierra. Entonces, el Señor Jesucristo va a marcar, va a sellar con su, como dice aquí, el instrumento de escribano, va a marcar a un pueblo, y nosotros sabemos que son los 144,000, y va a marcar a aquellos que tienen una tan grande sensibilidad, un tan grande amor por los seres humanos, por su prójimo, en este caso. Aquí se refleja solamente el segundo mandamiento, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Que estos lloran, claman, torturan su alma, ¿sí? Son adoloridos por toda la maldad que está pasando en la tierra. Los que gimen, los que claman, oran al Señor por todo lo que pasa en la tierra, por la sangre, probablemente por la sangre de los inocentes que es derramada, por la sangre de los mártires del Señor, como hoy en día en Ucrania. Y esto, si tenemos que aplicarlo a nuestros días, podemos decir solamente que el Señor busca un pueblo entre los conocedores de la Biblia, aunque a los demás que no conocen la Biblia no los deja de un lado, los salva también. Los salva escribiéndole la ley de amor en su corazón e impulsándoles a manifestar amor a sus prójimos. Así que el pueblo que no conoce la Biblia, no conoce a Dios de la Biblia, pero manifiesta amor, ese pueblo es enviado a sacrificarse por Ucrania. De esa manera será salvo. Mientras que el pueblo conocedor de la Biblia, el pueblo conocedor de la ley de Dios, ese pueblo, el Señor lo escudriña con la lámpara, dice, también lo escudriña para ver si hay alguno que llore, que esté adolorido, tan adolorido, que clamara día y noche, que su espíritu estuviera angustiado por el dolor de Ucrania, que lloren con el que llora, como dice el mandamiento de la Biblia, un pueblo que sienta con el que sufre, un pueblo que eleve sus oraciones porque ellos están en el lugar santísimo, tienen derecho de pedir a Dios y el Señor les escucha las oraciones. Y ellos claman de día y de noche delante del Señor por estos mártires, por el sufrimiento terrible de los seres humanos inocentes que son sacrificados en esta tierra. Y por los pecados, dice aquí, por las abominaciones que se hacen en medio de ella, también claman, porque claman en contra de los malvados, criminales, y en contra de todos los que matan al pueblo de Dios todo el día, dice el Salmo. Y David elevó muchas oraciones de este tipo.
por eso David es un símbolo del Señor Jesucristo, el que ora por nosotros y nos ayuda, el que lo ha sufrido todo, el que sufre con el que sufre. El Señor tendrá un pueblo semejante a sí mismo. El Señor tendrá un pueblo sensibilizado por completo, ya sin corazón de piedra, ya no tendrá una mente de piedra que le sea indiferente si alguien se muere o pierde a sus hijos o a su padre o a su madre o en Ucrania. El Señor no va a sellar nunca a los indiferentes de la tierra y cuanto menos de los que leen la Biblia y se enorgullecen de que conocen a Dios porque memorizan algunos versículos. No, el Señor busca a aquellos que tengan una sensibilidad como la suya hacia el sufrimiento y hacia el pecado, porque de un lado tenemos que orar y sufrir con los que sufren inocentemente, y tenemos a la vez que pedir al Señor el castigo de los criminales, de los que torturan al pueblo de Dios en el sentido que el pueblo de Dios es el pueblo invisible también, el pueblo que no conoce la Biblia, pero que manifiesta su bondad, su carácter, su sacrificio. Entonces, aquí encontramos una descripción más profunda acerca de los que en Apocalipsis capítulo 7 los ángeles los van a sellar, el ángel los va a sellar. En el capítulo 7 de Apocalipsis se dice así: y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. El viento representa guerras. Aquí no se trata solo acerca de la naturaleza, pero se trata también acerca de la destrucción de la tierra. Y los 4 vientos hacen referencia a las 7 últimas plagas y probablemente que también a las primeras 7 plagas, que son las 7 trompetas. Y antes de que comenzara las 7 últimas plagas, el pueblo de Dios tiene que quedar sellado. La guerra no será todavía mundial, ahorita mismo, hasta que este pueblo quede sellado. Luego serán soltados estos 4 vientos. Entonces hoy nos encontramos en el momento que los vientos, en el contexto en el cual los vientos están aguantados, y a pesar de eso el maligno provoca muerte y destrucción en la tierra, pero en una parte de la tierra solamente. Así que los vientos del maligno empujan en los ángeles, pero los ángeles los detienen. Pero se le permite al enemigo provocar sufrimiento en una esquina de la tierra para que el pueblo de Dios sea sensibilizado. Apocalipsis 7:2 dice: y vi otro ángel, notamos que está en singular, que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales será dado hacer daño a la tierra y al mar. Aquí encontramos, amados hermanos, 5 ángeles. En Ezequiel capítulo 9 son 6 ángeles, 5 destructores, más el Señor Jesucristo. Entonces,
los símbolos son un poco diferentes en lo que es el número, pero se trata de la misma escena del Señor Jesucristo, el que sella, y los ángeles, los que aguantan los vientos. Esos ángeles que aguantan los vientos son los que los van a soltar, y probablemente son los mismos que llevarán las copas, las últimas 7 copas. Entonces, el ángel que sella en Ezequiel capítulo 9, sella al pueblo conocedor. Dios necesita de 144,000 de entre los que guardan los mandamientos, de los que conocen a Dios, conocen la verdad y pueden dar testimonio acerca del Creador de los cielos y de la tierra y acerca de su amor en esta tierra. Él necesita sellar de los conocedores de Biblia. Pero después de eso, los 5 ángeles con los instrumentos destructores van a castigar en toda la tierra, comenzando con los que han conocido la Biblia y han rechazado mostrar el amor. Y esto Dios lo permite para el castigo de todos los criminales. Y por eso el Señor comienza a escuchar estas oraciones de sus santos, las oraciones de todos los santos. Dios comienza a escucharlas y contestarlas, y por eso permite a que el castigo viniera sobre los malvados. Entonces, estos 5 ángeles, fuera del Señor Jesucristo, están aquí en el capítulo 9, pero en Apocalipsis, capítulo 7, están descritos como siendo 4 ángeles más otro ángel que es el Señor Jesucristo. El número no importa, el número es simbólico y el Señor puede usar qué número desea, pero lo que importa es el rol, el papel que juega cada grupo. En Ezequiel, el ángel que representa al Señor Jesucristo es descrito como un hombre con el instrumento de escribano, y en Apocalipsis se describe como el que sella, como un ángel que sube desde el oriente, desde el nacimiento del sol. Apocalipsis 7,2. Este ángel viene desde el este, desde el nacimiento del sol, teniendo el sello de Dios y clamando en alta voz a los 4 ángeles que detengan los vientos. Y entonces, aquí se trata de un ángel que se levanta desde el nacimiento del sol. ¿Por qué desde el nacimiento del sol? Probablemente que el Señor en su providencia ha decidido que al fin del mundo, porque Apocalipsis ha sido escrita con casi 2000 años antes del cumplimiento de estos eventos, pero ha dejado algunas señales para aquellos que iban a vivir en estos últimos días, para que ellos entendieran que entonces cuando algo se levantará, alguna obra, algunos eventos se levantarán desde el oriente de este mundo, del mundo, desde el oriente, refiriéndonos al mundo bíblico, al mundo al que se refiere la Biblia, es decir, alrededor del mar Mediterráneo, más los Estados Unidos. Entonces, refiriéndonos al mundo occidental, a los países occidentales, desde el oriente de esos países, desde el oriente se levantarán algunos eventos. Y
Ucrania se encuentra en el oriente, en el nacimiento del sol. Entonces Ucrania probablemente representa este ángel que se levanta desde el oriente. Entonces lo que está pasando en Ucrania, estos eventos representan la prueba de que esta obra del Señor Jesucristo ha comenzado. La guerra en Ucrania da testimonio al mundo de que el Señor está sellando a su pueblo, que el Señor ha comenzado el sellamiento de los 144,000. Esta guerra, esta oportunidad para el pueblo conocedor en este mundo de suspirar, de llorar, de orar y sufrir junto con el que sufre, junto con Ucrania que está en el oriente. Esta necesidad que levantó el Señor para purificar a su pueblo, el Señor la levantó desde el oriente. Entonces, volviendo a Ezequiel, capítulo 9, he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que está vuelta al norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lienzos, es decir, de blanco, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano. Entonces, aquí son 5 los que van a destruir, más el Señor Jesucristo que está sellando. Mientras que en Apocalipsis son 4 más el Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 7 se dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en frentes. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Mientras que en Ezequiel se dice: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una marca en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y el versículo 5 dice: y a los otros dijo a mis oídos: pasad por medio de la ciudad en pos de él, y herid, y no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Así que una cosa sabemos seguro: después del sellamiento va a comenzar un tiempo tan terrible en todo el mundo, un tiempo indescriptible en su tamaño, un tiempo de angustia como nunca ha habido en esta tierra, según lo describe Daniel capítulo 12. Y ahí dice, en otras palabras, describiendo la misma escena: se levantará Miguel en aquel tiempo, ¿sí?, para defender a su pueblo. Es la misma descripción, pero de los mismos eventos con palabras diferentes. Así que, volviendo al derramamiento del Espíritu Santo sobre estos 144,000 sellados, en el capítulo 8 dice así: y otro ángel vino y se puso de pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fueron dados muchos inciensos, para que los ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro, el cual estaba delante del trono. En Ezequiel encontramos que hay un pueblo que levanta oraciones de día y de noche, adoloridos por lo que pasa en la tierra, y todavía no estaban en el tiempo de angustia. Estaban un poco antes. Es el tiempo que vivimos hoy en día con la guerra en Ucrania.
¿sí? Es un tiempo, y no solamente en Ucrania, sino en toda la tierra. Hay pueblos, hay gente inocente sacrificada por la maldad de los malos. Entonces, hay un pueblo que el Señor lo busca y este pueblo levantará oraciones. Él levará oraciones de día y de noche llorando, sintiendo con los que sufren, adoloridos, y pedirán al Señor. De un lado, pedirán por los inocentes y pedirán a la vez por ellos mismos, pedirán el Espíritu Santo para poder ser más eficaces, para que el Señor les pueda usar con más eficacidad a ellos. Por eso piden el Espíritu Santo por ellos. No es una petición egoísta, es una petición de necesidad, porque ellos comprenden que necesitan del Espíritu Santo o de la lluvia tardía para que pueda terminarse este mundo, el pecado y todo dolor. El Señor necesita de un pueblo sellado para poder moverlo en su último testimonio en esta tierra. Y ellos piden a la vez todo eso y piden el castigo de los malvados. Y aquí en el capítulo 8 de Apocalipsis dice que el Señor Jesucristo, que es el ángel, con el incensario, va a usar todas estas oraciones de estos que en Ezequiel capítulo 9 se describen, que oran sufriendo. Y aquí el Señor Jesucristo, delante del trono de Dios, que aquí es simbolizado en el arca del pacto, pero en el lugar santísimo, en los cielos, en el templo verdadero, según Hebreos, que está en los cielos, el Señor Jesucristo coloca de una vez todas las oraciones. Parece que por un tiempo el Señor no contesta las oraciones. Parece que ellos oran y oran y oran en todos este largo tiempo de sufrimiento, de matanza de inocentes y de poder del mal sobre la tierra, no sobre toda la tierra, sino en una parte de la tierra, pero es suficiente para que los verdaderos, los que tienen la sensibilidad de Cristo Jesús y el amor de Cristo Jesús por la gente, sufran y lloren junto con el que sufre. Y entonces, aunque por un largo tiempo parece que sus oraciones no son escuchadas, el Señor lo que hace es que está juntando todas estas oraciones y de golpe, de repente, cuando ya se cumple su número, el número de los sellados, 144,000 sellados, de golpe el Señor Jesucristo va a usar todas las oraciones elevadas por estos que Él ha escogido uno por uno, hasta que se cumplió el número. Entonces, de golpe dice aquí que ofreció las oraciones de todos los santos, que sabemos, un capítulo antes dice en Número, capítulo 7, versículo 4, el número es de 144,000, y entonces los ofrece sobre el altar de oro. Creo que aquí representa también el incensario que él tiene en la mano, porque el incensario es un altar de oro móvil, tiene la misma función, la mismita función que el altar de oro que estaba en el lugar santo, pero ese era un objeto grande, pesado, no podía moverlo de ahí para allá. Entonces, por eso, para los sumos sacerdotes, que una vez al año tenían que entrar en el lugar santísimo, había otro objeto
que era en miniatura un altar de oro que se llamaba incensario. La función era la misma, de quemar incienso, pero de manera móvil, en sus manos, teniéndolo en sus manos. Entonces aquí tenemos el altar de oro en la mano de Cristo Jesús, con el incienso, todo el incienso de una vez, todas las oraciones de una vez, ofrecidas delante del trono del Padre. Y este evento inmenso en su grandeza, en su importancia, los hombres no lo verán aquí en la tierra. Eso pasará en los cielos. Será algo parecido a lo que pasó el 22 del 10º mes de 1844. Será un evento tan grande en los cielos, cuando todo esto explotará, todo este evento, y pasará algo similar a lo que hemos leído en Primera de Reyes 8, cuando vamos a volver a leerlo. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 9, versículo 10. Y como los sacerdotes salieron del santuario, la nube hinchó la casa de Yo Soy, y los sacerdotes no pudieron entrar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yo Soy había henchido la casa de Yo Soy. Y vamos a ver en Apocalipsis capítulo 8 si escribe algo parecido. Dice: y el humo de los inciensos, el humo se parece a una nube, ¿verdad? Y el humo de los inciensos con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel, en singular, aquí se trata del Señor Jesucristo, delante de Dios. Y el ángel tomó el incensario y lo hinchó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y fueron hechas voces y truenos y relámpagos y un terremoto. Aquí se termina el 7º sello. Con este arrojar del incensario, no del incensario, sino del fuego que había en el incensario, a la tierra. Y esto representa el derramamiento del Espíritu Santo, porque esto lo podemos leer en Hechos capítulo 2. Esto pasó prácticamente en miniatura cuando los apóstoles y muchos otros cristianos estaban reunidos en el aposento alto, y de repente se escuchó un ruido fuerte, como dice aquí, un viento pasó entre ellos, y llamas de fuego se vieron sobre la cabeza de cada uno. Poniendo todo eso junto, Primera de Reyes 8, con 10 y 11, Hechos capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 8, estos primeros versículos del 4 al 5, podemos comprender lo que pasó. También, si vamos al Salmo 133, vamos al Salmo 133, y aquí dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en unidad. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, el Aarón que es Cristo Jesús, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Yo Soy bendición y vida eterna. El monte de Sión lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, y es el lugar simbólico donde Cristo, junto con su hueste, con los 144,000, están sentados sobre el monte de Sión, con el sello de Dios en sus frentes. Sellados, aparecen en el capítulo 14 de Apocalipsis.
Así que comprendemos que cuando caerá la lluvia tardía, simbólicamente ha sido descrita como viniendo sobre sus cabezas, o como óleo, que es símbolo del Espíritu Santo, o como fuego, que también es símbolo del Espíritu Santo. Sobre la cabeza, y luego desde la cabeza de Aarón, que es Cristo Jesús, cayendo hacia abajo, hacia su barba, hacia su borde de sus vestiduras, cayó debajo de él, porque Dios está arriba y nosotros abajo, y cayó abajo hacia los que estaban reunidos en el lugar santísimo, en el aposento alto, que ahora simbólicamente el aposento alto es el lugar santísimo, es el mismo arca de acacia, que acacia era un árbol, es el árbol más longevivo, más y duro y de vida, que no se estropea, es un árbol de una esencia muy especial. Y entonces el Espíritu Santo caerá sobre los que estarán reunidos en el arca del pacto de esta vez. Y caerá en Hechos capítulo 2, dice como llamas de fuego, aquí dice como fuego de brasas. Aquí dice, lo hinchó del fuego del altar. Entonces caerá como llamas de fuego, exactamente como fue descrito en Hechos capítulo 2. Sabemos que aquel derramamiento fue uno menor, se llamó la lluvia temprana, y que todos los que conocen la Biblia saben que debe haber un segundo derramamiento que se llama en la Biblia la lluvia tardía, y que también será probablemente de la misma manera, no sabemos, como fuego, será visto como llamas de fuego sobre sus cabezas. ¿Por qué sobre sus cabezas? Porque el derramamiento del Espíritu Santo tiene que ver con la mente. Es un sellamiento del carácter, es un fortalecer de la mente, un hacer firme o sellar ese carácter, esa victoria obtenida, sellarla en ellos. Y el Señor les da una medida doble de su Espíritu Santo, como había pedido, si nos recordamos, Eliseo. ¿Sí? Eliseo había pedido eso. Entonces, este es el sellamiento. Este es el sellamiento de los 144,000. Así que el capítulo que el Señor nos ha dado está hablando exactamente de estos tiempos y está recordándonos que estamos en este tiempo que el Señor hace esa obra y Él quiere que nosotros sepamos exactamente lo que está haciendo Él. Que nosotros actuemos, seamos sus colaboradores, que nosotros hagamos la obra descrita en Ezequiel capítulo 9, para Él, en un futuro, no sabemos cuán largo. El Señor dice, felices, benditos los que han esperado y han llegado hasta 1290 días o hasta 1335. No sabemos si esto tiene que ver con la guerra en Ucrania, pero aún si fuera así, aún si el mal y el sufrimiento tendrá que aumentar en este planeta por tantos días, por tantos años, tenemos que tener esta paciencia y tenemos que hacer la obra. Esta obra requiere esfuerzo, requiere una mente en todo momento orando por esos pobres, a la vez pidiendo al Señor
ayuda, misericordia por ellos y a la vez pidiendo el justo juicio de Dios para con los criminales de la tierra. De continuo, nuestras mentes tienen que ser las de un sacerdote. Por eso los 144,000 son llamados en Apocalipsis sacerdotes y reyes. Sacerdotes porque habrán ministrado por los necesitados, habrán llorado, clamado ante el lugar santísimo, porque han elevado por tanto tiempo sus oraciones y han sufrido con el que sufre. Por eso serán llamados sacerdotes y reyes, porque el Señor les dará el poder de decidir, el poder de ejecutar el castigo de los malvados. El Señor escuchará sus peticiones y sabemos que cualquier rey de la tierra debería consultar a Dios, debería pedir a Dios, porque Dios está sobre todos los hombres y sobre los reyes. Jesús contestó delante del rey que le juzgaba, o del líder, del gobernador, contestó: no tuvieras ningún poder si no te hubiese sido dado desde arriba. Así que por eso los 144,000 serán hechos reyes al final de todo esto, cuando ellos recibirán la lluvia tardía. El Señor de repente escuchará sus oraciones de justicia, de castigo justo de los malvados, y entonces la venganza justa del Señor será desatada, porque el Señor tiene que actuar de acuerdo con las oraciones. El Señor siempre necesita de oraciones para actuar. El Señor puede actuar justificado delante del universo y del Padre si hay alguien en esta tierra justo que pidiera eso. Dice el Nuevo Testamento: sabemos que Dios no escucha a los malvados, a los pecadores, sino que Él escucha a sus santos. Eso lo dijo el ciego Bartimeo delante de los ancianos malvados que lo juzgaban. Entonces, el Señor necesita de oraciones de personas perdonadas, de personas santas, santificadas por completo, para Él poder traer la justicia universal sobre esta tierra, para Él poder juzgar y terminar la historia de este mundo. En pocas palabras, esto es el escenario de los eventos que deben cumplirse pronto en la tierra hasta ese momento, ¿vale? Después del sellamiento, cuando el Señor pondrá a los 144,000 como reyes, junto con Él, sentados junto con Él, dijo, en su trono, el Señor comenzará el castigo terrible de los malvados de esta tierra. Castigo descrito en las 7 trompetas y luego en los 7 sellos últimos, las 7 últimas plagas. Así que todavía estos eventos están delante, falta poco tiempo, pero el Señor necesita de un pueblo transformado, de un pueblo sensible y que tenga su amor para poder sellarlo. Animamos a todos los que escuchan estas palabras y que son conocedores de la Biblia, animamos a que no se contenten solamente con eso, porque con eso
se perderá mucha gente en esta tierra con la Biblia en las manos, sino que busquen la misericordia, busquen sufrir con los que sufren, eleven sus oraciones de continuo, eleven sus oraciones en los cultos diarios que hacen al mediodía y en todo momento, dice, orad en todo momento. Es para nosotros eso. Tenemos que orar porque en cada segundo mueren personas, son torturadas almas en Ucrania o en las prisiones de Rusia. ¿Sí? Todo eso está pasando en todo segundo y nosotros tenemos que aprender el carácter de Cristo y sufrir y ser angustiados por el dolor que se eleva delante del trono de Dios de este mundo y principalmente de Ucrania, aunque no solamente de Ucrania. Animamos a todos a que oren al Señor, a que pregunten al Señor si esta es la obra, si esta es la misión de ellos, si esto es en lo que se deben dedicar ellos a lavar su egoísmo en la sangre del Cordero, en conseguir esa santidad, esas mentes vacías de egoísmo, y en elevar sus oraciones a diario. Y creo que en la manifestación diaria con esfuerzo de estas obras santas, el subconsciente va cambiando también. Uno, si se dedica a sí mismo, con esfuerzos al principio, a hacer una escuela, a aprender algo, a practicar al principio difícilmente, con el tiempo llega a ser su carácter. Con el tiempo será identificado con esto, con lo que al principio era muy difícil aprender. Así que aprendamos, amados hermanos, a conocer a Dios. Y Él vendrá a nosotros como el rocío de mañana. Y Él derramará sobre nosotros su Espíritu Santo. Y nos sellará para sí mismo. Y nos guardará en su arca. Y nada tocará a sus santos de todo lo que vendrá, hasta que el último de la tierra se morirá, pero a sus santos no les tocará. Mencionamos que en el culto de mañana, en el culto de sabático, el Señor nos ha dado Jeremías 11, una parte de Jeremías 10 y Jeremías 11 principalmente. Esto después de que al inicio del sábado nos había dado Primera de Reyes, lo que hemos hablado, lo que hemos tratado en todo este tema, pero para no dejar la palabra de Dios sin mencionarla, porque el Señor la dio para todos, mencionamos que junto que con Primera de Reyes, el Señor ha dado Jeremías 11. Y aquí encontramos simplemente el fin, el decreto que será dicho sobre todos aquellos que han tenido sus Biblias, han conocido la verdad, pero que no han escogido a seguir al Cordero por donde quiera que vaya. Tristemente, estos serán una enorme cantidad de personas bendecidas con la verdad, pero sin frutos, higueras sin frutos. Y tal como les vino a ellos de Jerusalén, que conocían la verdad, les vino la destrucción en el año 70, de igual manera habrá un castigo terrible para con todos estos que han sabido la obra de su maestro
de su Señor en los cielos y lo que Él pedía de ellos, y que se han quedado sin dar los frutos del Espíritu Santo. Se han quedado en su egoísmo. No han querido entrar a la boda del Cordero. No han querido atender la invitación del Rey. Que no han querido recibir la bendición espiritual, tal como Esaú no le importó de su bendición espiritual que era para él, el primogénito. De igual manera, estos han vendido su derecho de primero nacido, se han quedado destituidos de la salvación. Y aquí encontramos en Jeremías 11 el decreto que será dado tristemente para con todos estos que con la Biblia en las manos se perderán. Dice aquí, palabra que fue de Yo Soy a Jeremías, diciendo, oíd las palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú, así dijo Yo Soy Dios de Israel. Y ahora escuchemos el decreto de Dios para con todos los que han rechazado el sello de Dios, han rechazado ser sacerdotes y reyes para el Señor, a los que han despreciado el ministerio de Cristo Jesús delante del Padre. Escuchen el decreto que se dará en un día de expiación, junto con el decreto de victoria y de bendición para los sellados. Después será dado el decreto para los perdidos. Y ese decreto es, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, obedeced mi voz y ejecutad aquellas, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que corre leche y miel, como este día. Y respondí y dije, amén, oh Yo Soy. Y luego dice que el Señor le manda a Jeremías pregonar estas palabras en las ciudades de Judá. Es decir, el castigo, el sello de la perdición que el Señor pondrá encima de los que le rechazaron, hay que pregonarlo también. Antes de la destrucción, aquí en Jeremías 11, tenía que pregonar lo que les espera a los que rechazan amar, a los que rechazan ser transformados por el amor en hijos de Dios. Así que maldito el varón, los que llegarán a aquel día del derramamiento, de la lluvia tardía, y no estarán reunidos en el arca de Dios o a la boda del Cordero, en el lugar santísimo. Todos estos escucharán o no escucharán, pero las palabras se dirán en el cielo, maldito los varones que han rechazado el amor de Dios, y quedarán malditos para siempre. Estas son las palabras que debe quedar en nuestras mentes como una advertencia también. Pero a Dios hay que servirle por amor. El Señor solamente menciona lo que Él, según su justo carácter, hará y tiene que hacer. El Señor hará esto no con odio, no con ira, sino con justicia. El Señor solo anuncia lo que hará y debe hacer. Él no puede no hacer esto.
porque esto hace parte de su carácter. Él puede solamente dejarlo para el final, dejarlo al final de todo, lo último, esto. Pero Él lo va a hacer. No se salvará nadie de los que han sido invitados y han rechazado y se han quedado en su egoísmo. Habrán, es verdad, ancianos, niños y otros en el pueblo de Dios que hasta ese momento se salvarán, pero viendo la muerte. Pero de entre todos los que han sido llamados a no ver la muerte y hacer su obra y la rechazaron, como los dos hombres varones rechazaron el cargo de profeta y después fue llamada Elena de White. De igual manera, estos se quedarán malditos para siempre. La paz sea con los felices que escogerán seguir al Cordero. Amén. Benditos aquellos que comprenderán estas palabras y que escogerán libremente a seguir al Cordero por donde quiera que vaya. Que la paz de Cristo Jesús sea con todos los que escogerán caminar tras Jesús.